Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Administradores fieles es el tema que vamos a tratar esta mañana. La lectura está en 2 Corintios 8, del 16 al 24. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar buena voluntad. Pablo está hablando de la ofrenda que la iglesia de Corinto estaba enviando a la iglesia de Jerusalén. El tema de hoy es buenos administradores y habla mucho la manera en cómo Pablo se manejó para llevar este donativo a la iglesia de Jerusalén. Él no se tomó la confianza de que los corintios tenían en él a la ligera, sino que él dio explicación sobre cuáles eran sus manejos. Dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es decir, en realidad no somos más que administradores, no somos dueños. Somos administradores, somos mayordomo de la casa de Dios. Y así como esta gente puso ese dinero en la mano de Pablo, y Pablo está diciendo, miren, yo estoy designando a Tito, que es un fiel colaborador de Pablo, muy querido por la iglesia de Corintios, pero también Pablo dice, y al hermano, él no menciona quién es esa tercera persona designada para este ministerio. Se cree que es Apolo, porque dice, él no solo tiene una gran reputación en todas las iglesias, sino que además fue la persona que escogieron los hermanos y designaron para que él sea quien me acompañe. O sea, él tenía buen testimonio en la iglesia de Jerusalén, de Antioquía y en todas las iglesias por donde él iba. Qué bueno que tú y yo podamos ser conocidos como personas íntegras, fieles. Y a esta gente de alta credibilidad y de integridad es quienes Pablo junto con él designa para administrar y llevar esta ofrenda hacia Jerusalén. Y aquí podemos ver dos principios. Uno, que las finanzas de la iglesia deben ser manejadas con mucho cuidado. Y las cosas donde Dios nos ponga como administradores. A veces uno quiere porque sea un presidente cristiano que esté gobernando los destinos, ¿verdad? Y a veces uno se lleva la sorpresa que no necesariamente las personas que se dicen cristianos hacen la mejor gestión cuando se ven en una posición del Estado o en una posición de poder o de influencia, etcétera. Porque a veces podemos tener buen testimonio como cristianos, pero a veces en cosas seculares no nos manejamos bien. A veces nos manejamos como con un tigueraje y una sabiduría mundana. ¿Ok? Yo leía la historia de un comerciante coreano, está en el devocional de hoy, que cuando había hecho un negocio para vender soya a China, que compró en Japón y iba a venderla a China, y cuando él llevaba la soya, el precio de la soya se disparó. Vamos a suponer, él compró a 10 y con venderla a 12 él ganaba, pero ahora se puso a 20. Él pudo decirle a la persona, mira, lo siento, se disparó el precio de la soya, ahora el nuevo precio es 20. Pero él dijo, no, tú y yo hablamos de 12, tenga. Pero el otro le dijo, no, pero está bien, pero vamos a venderla a 20 y nos repartimos los beneficios para los dos, porque en realidad se disparó a 20. Y el comerciante coreano dijo, no, yo hablé de 12, yo te la voy a vender a 12. Y él aparentemente perdió, pero luego se corrió la fama por toda China y Japón de ese comerciante íntegro que había en Corea, y todo el mundo quería hacer negocio con él. Y entonces él tuvo una ganancia mayor. Eso es lo que nos pasa muchas veces, que a veces por tener vista corta, por no tener confianza en Dios, perdemos lo más por lo menos. ¿Ok? Porque también a Dios queremos engañarlo a veces, queremos usar unos trucos raros con Dios. Y el cristiano tiene que ser íntegro. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso es lo que aprendemos hoy. Lo otro es que
Cuando hablamos de administrador no nos referimos solamente a cosas materiales, porque los ojos, la vida que Dios te dio, la boca, ¿cómo la estamos usando? ¿A cuántas personas le hablamos a Dios del Evangelio? Es tan sencillo predicar el Evangelio. Lo primero que hizo Cristo fue que se rebajó y se hizo uno de nosotros. Y a veces le predicamos a la otra persona como si nosotros fuéramos los super santos o los super enviados, los super iluminados. Espérese. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos, es decir, todos somos pecadores. La Biblia dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que lo primero que hacemos es que nos ponemos al nivel de la persona, no creyéndonos nosotros nada, como Daniel que oraba y decía, hemos pecado. No fue él, fue el pueblo, pero él se metía en el lío. ¿Ok? Y entonces oraba. Entonces, eso es lo primero. Todos hemos pecado. ¿Ok? Y a la persona tú le preguntas, ¿tú conoces a alguna gente que nunca haya mentido, que nunca haya robado, que nunca, ni siquiera en el pensamiento, haya mirado una mujer y la haya codiciado, o un hombre si es mujer? Y va a decir, no conozco a nadie. Bueno, pues eso es lo que dice la Biblia, que el pecado está en la naturaleza del hombre desde el nacimiento, desde niño. Tú pones un niño con un biberón de leche, al otro sin nada, y el que no tiene le va a querer volar arriba para quitarle el biberón. ¿De dónde sacamos eso? Nacimos con pecado. Y todo el mundo va a entender eso. ¿Entiendes? Entonces, no, pero que yo no soy tan malo y yo no he robado ni he matado. Bueno, está bien, pero si tú siempre has sido bueno y un día, Dios guarde, mata a alguien, ¿tú crees que cuando te lleven donde el juez tú le vas a decir, no, que yo nunca, esto fue lo único que hice, juez, pero yo nunca, yo siempre, el juez te va a decir, yo lo siento por todas las cosas buenas que tú hiciste, pero tú estás aquí porque mataste a una gente y de eso es que tenemos que hablar y yo te tengo que condenar por eso, lo siento, ¿entiendes? Entonces cuando uno habla con la gente y le explica, esa es nuestra condición. Ahora, ¿qué hizo Dios? Envió a Jesús a la cruz del Calvario y nos redimió. Es verdad que teníamos una deuda, pero alguien pagó. Ese se llama Jesucristo. Amén. Y entonces uno le habla del perdón y del amor de Cristo y sobre todo el testimonio de uno, porque eso es lo que está diciendo Pablo. Esa gente tiene testimonio y eso, hermano, habla más fuerte muchas veces que nuestra palabra. Continuando, el verso 20, dice Pablo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Fíjate que Pablo dice, hemos comprobado. O sea, que no porque él diga, ay, yo soy cristiano. Ay, no, Pablo dice, nosotros verificamos. Yo mismo comprobé que esa es una persona íntegra, ¿verdad? El verso 22 dice, el 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. ¿Ven? Pablo le dice a esta gente que le estoy enviando, ustedes lo conocen, pero quiero decirles, son gente íntegra. Recuerdo en una ocasión que estaba Josías, mandó a reconstruir el templo y dice la Biblia que aquella gente se manejaban con tanta integridad que el rey ni le pidió cuenta porque sabía la integridad con que se manejaban esa gente. Y Dios lo premió porque cuando estaban restaurando el templo se halló el libro de la ley que estaba perdido desde hace muchísimos años, desde los tiempos casi de Salomón, y encontraron que no se estaba celebrando la Pascua y hubo un enorme avivamiento cuando se leyó ese libro en Israel. Dios, concédenos la pasión que viene del Espíritu Santo a todos los miembros que servimos en tu iglesia. Ayúdame a cuidarme más y actuar con mayor prudencia para no dar lugar a la desconfianza en temas económicos y espirituales. Espíritu Santo, guíanos para hacer buenas obras de la mejor manera posible. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.